Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión de hoy en nuestro programa habitual, el cual es Las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie de 40 razones para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Para el día de hoy nos vamos a dar cita en el estudio titulado Las casas son lugares de sanación aún cuando estemos a distancia. Y los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias y podamos juntos eh, encontrar esas preciosas lecciones y enseñanzas del ministerio del Señor Jesús. Estamos en la razón número 2. Es la iglesia en casa es un lugar de sanidad. Y esta lección está basada en la experiencia de un hombre que en el ministerio del Señor Jesús lo buscó al Señor Jesús, se encontró con él. Y este hombre no era un hombre de la fe judía, no era un hombre del linaje judío, era un hombre gentil. Y es más, era un hombre que servía al imperio romano opresor de los judíos. Sin embargo, este hombre buscó del Señor Jesús y vamos a ver en el estudio de hoy qué podemos aprender de este personaje, ¿no? Las 40 razones razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en la casa, y hoy es la razón número 2. De manera que te invitamos para que tú puedas compartir esta señal, esta transmisión con tus contactos, y también tú puedas invitar a tus amistades, a tus amigos, para que se unan a nuestra gran familia en el canal de YouTube Iglesia a tu alcance TV. Entonces vamos a agradecer tu apoyo, tu ayuda, dándole un like a esta transmisión, dejando algún comentario y compartiendo este mensaje y esta transmisión. La iglesia en casa es un lugar de sanidad. Jesús iba a ir a la casa de este hombre, identificado en la Biblia con la característica de centurión, un centurión romano. Él iba a ir a la casa de este centurión para hacer un milagro de sanidad física para su criado, siendo que este criado estaba paralítico, postrado en una cama en la casa de este centurión romano. Es de notar que este hombre había oído hablar del Señor Jesús. Y vamos a leer en Mateo 8, del 5 al 13. Dice así: Y cuando Jesús hubo entrado en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está echado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo vendré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Y yo le digo a este: ve y va, y le digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, así sea hecho contigo. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Como hemos mencionado, este centurión había oído hablar del Señor Jesús. Y por la experiencia de este acontecimiento podemos entender, podemos inferir, de que lo que este hombre había oído hablar del Señor Jesús no solamente era con relación a los milagros que él hacía allí en su ministerio terrenal, sino que podemos entender de que este hombre conocía las Escrituras y este hombre había descubierto en las Escrituras que estaba en la profecía bíblica descrito con anticipación el ministerio de sanidad del Mesías Redentor. Y es por eso que este hombre se ve movido, se ve motivado para buscar a este Mesías llamado Jesús, para poder recibir o esperar de él ese milagro de sanidad, puesto que así estaba anunciado en la profecía. Este hombre, pese a que ya mencionamos, no era judío de linaje, no profesaba la fe judía, sin embargo, pues nos demuestra que era un temeroso de Dios. Era alguien que adoraba a Dios. Y dicho sea de paso, en la Biblia, este no es el único gentil romano que adoraba a Dios. En el transcurso de estos estudios vamos a encontrar de que también hubo otro hombre llamado, que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 10, donde en ese momento lo vamos a estudiar. Sin embargo, aquí tenemos a este centurión romano. Y como ya mencioné, él se acercó, buscó al Señor Jesús con esa fe completa, con esa certeza, con esa seguridad de que en este Mesías, en este hombre llamado Jesús, él iba a encontrar la solución a su problema, el cual era sanar la enfermedad que tenía su siervo. Y notemos la expresión que él usa para referirse, para dirigirse al Señor Jesús, ¿no? Y le dice que él se acercó y le habló rogándole, suplicándole. Yo quiero mencionar aquí dos cosas, ¿no? Que en ese tiempo, ser un siervo o ser un esclavo, pues era menos que un ser humano. Era pues considerado un ser inferior, mientras que el esclavista era considerado como un dios. Entonces, aquí vemos que este hombre muestra un interés por su siervo. Y el verbo que usa allí en griego, en el idioma original, nos da a entender de que este hombre tenía esa consideración y ese afecto, esa relación para con ese siervo como si fuera su propio hijo. Y es por eso que él, considerando que este siervo era como su hijo, es por eso que busca la solución al problema que él tenía. Y este hombre gentil, pues, reconoce que Jesús tiene autoridad sobre todo, reconoce a Jesús como el Dios encarnado.
porque pues él le dice, yo soy soldado, yo estoy bajo autoridad y también tengo subalternos bajo mi autoridad. Y él le dice, así como yo obedezco a una línea de mando, lo mismo tengo la fe de que tú eres autoridad, porque tú eres el creador. Y no solamente tienes autoridad en la creación, sino que tienes autoridad aún en las enfermedades. Y es por eso que este hombre se acerca con esa absoluta certeza, con esa absoluta seguridad de que Jesús iba a darle la salud, la sanidad a su siervo. Y vemos también aquí la disposición del Señor Jesús. El Señor Jesús está dispuesto a ir a la casa de este centurión y sanar al siervo de este centurión. Pero vemos aquí algo interesante, que el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué dice eso él? Bueno, porque él conocía la cultura judía. Él conocía vamos a decir, la religiosidad judía. Él conocía el estilo de vida de los judíos y él sabía que Jesús como judío no podía entrar en una casa de alguien que no sea judío, de alguien gentil. Es por eso que él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Porque este hombre tal vez tenía la convicción de que Jesús no iba a entrar a su casa por prejuicio. Sin embargo, Jesús le muestra la disposición de que él iba a ir a la casa de este centurión para hacer ese milagro de sanidad. Es por eso que este hombre luego le dice al Señor Jesús, yo tengo fe, tengo la confianza de que si tú envías tu palabra, entonces ese milagro va a ocurrir. Y es ahí cuando el Señor Jesús se quedó asombrado por la fe de este hombre. Y él le dice, Señor Jesús, le dice a sus seguidores, ¿ok?, que nunca había él visto tanta fe como este hombre en Israel. Y habíamos dicho que este hombre no era judío, no era de la fe judía tampoco, pero tenía más fe que todos los israelitas o judíos juntos del tiempo del Señor Jesús. En virtud a esa fe es que el Señor Jesús a distancia obra el milagro de sanidad para este siervo. Y habíamos mencionado que este centurión había conocido del Señor Jesús por las escrituras. Yo me imagino que él había leído el ministerio del Señor Jesús descrito en el libro de Isaías, en el capítulo 35 y en el capítulo 61. Vamos a leer 35, 5 al 7, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí está hablando del ministerio de sanidad del Señor Jesús, que no solamente consistía en la sanidad física, sino también en la sanidad mental y la sanidad espiritual. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar seco será tornado en estanque, y el secadal en manaderos de agua, en la habitación de dragones, en su cama, será el lugar de cañas y juncos. Y luego Isaías 61, 1 al 4 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón. En otras versiones dice, a sanar las heridas del corazón,
de los hombres, a publicar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? Los que están cautivos en pecado o están cautivos en enfermedad. Y a los presos abertura de las cárceles. Y a promulgar año de buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión y a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya, y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de mucha gente. Como hemos acabado de leer, aquí está descrito el ministerio de sanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús no solamente era conocido por proclamar las buenas nuevas del reino, sino por sanar toda dolencia y enfermedad. Y Mateo 4:24 resume todo este ministerio de sanidad y dice, y corría su fama por todo Siria, y traían a todos los que tenían mal o enfermedades, los trastornados de diversas enfermedades y atormentados, a los endemoniados y a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanaba. Estamos hablando aquí de un territorio que no era de Israel. Estamos hablando aquí de gente que no eran judíos. Estamos hablando aquí en la región de Siria. Y muchas personas que sufrían diferentes enfermedades, ya sea físicas, ya sea mentales, ya sea emocionales o ya sea espirituales, los sanaba. Y este hombre fue uno de ellos, el centurión romano. Y esta experiencia nos enseña lecciones muy importantes. La primera lección es que este hombre nos demuestra que este milagro de sanidad, el Señor Jesús lo extiende a todo aquel que tiene fe en Él, indistintamente de su linaje, indistintamente de su clase social, indistintamente de su clase económica, indistintamente de su fe religiosa, porque este hombre era un gentil. Como decían los judíos, era un pagano. Pero este hombre demostró que tenía más fe que los judíos del tiempo del Señor Jesús. La segunda lección que podemos aprender aquí es que este hombre trataba a su esclavo como si fuera su propio hijo. Y es por eso que intercedió y obró para que este siervo pudiera ser sanado. En tercer lugar, podemos encontrar aquí que este hombre reconoce la autoridad de Cristo como el amo y señor de esta tierra y del universo, porque Él es el creador. Reconoce en Él el Dios hecho carne, y Él tenía toda la autoridad, aún inclusive sobre la enfermedad. Vemos también que podemos aprender que el Señor Jesús, así como obró este milagro de sanar a este siervo, sin estar él presente en la casa de ese centurión romano, de la misma manera, en nuestros tiempos, Él está dispuesto a obrar esos milagros de sanidad en nuestra casa, aun cuando Él no esté físicamente presente. Pero a través de las Escrituras nosotros podemos estar seguros de que Él dejó su representante, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Y eso Él lo dejó escrito en el libro de los Hechos capítulo 1,
donde Él dice que Él iba a enviar a otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. De manera que esos milagros que Él hizo en la tierra, también Él está dispuesto a hacerlos hoy, en nuestro tiempo. Y así como Él obró ese milagro en esa casa, que era una casa gentil, de la misma manera, Él está dispuesto a obrar esos milagros en nuestra casa, que somos gentiles. Y cuando nos reunimos como iglesia en casa y oramos por la salud de algún enfermo, hagámoslo con la certeza, con la seguridad, como lo hizo este centurión romano, que Dios obró ese milagro, sanando a ese siervo. De la misma manera, nosotros tengamos esa absoluta certeza de que si en nuestra iglesia en casa hay algún enfermo, oremos y tengamos la fe de este centurión para que el Señor pueda obrar ese milagro. Y aquí vemos también que el Señor Jesús se maravilló, le llamó la atención la fe de este hombre y nos enseña de que nosotros somos llamados a tener la misma fe de este hombre, de que Jesús, como el creador, como el autor de la vida, como el redentor, pues está dispuesto a poder obrar esos milagros hoy en día. Y los versículos 11 al 13 dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve como creíste, y así sea hecho contigo. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Las casas son lugares de sanidad, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional. Y esos milagros los obra el Señor Jesús. Y qué maravilloso que Dios nos muestra esta segunda razón para establecer y multiplicar la iglesia en casa. Y aquí en la iglesia en casa nosotros podemos hacer extensivo el ministerio del Señor Jesús anunciado en Isaías 35, anunciado en Isaías 65, donde nos habla de que Él iba a sanar toda dolencia, toda enfermedad, e iba a dar libertad, e iba a dar paz, y sobre todo, iba a dar vida eterna. La quinta lección que podemos aprender aquí es que este centurión deposita su fe absoluta, con toda certeza, creyendo en que el Señor Jesús sí obraría ese milagro. De la misma manera, nosotros tenemos esa promesa de que Dios está dispuesto a realizar esos milagros siempre y cuando nosotros podamos tener esa fe, esa absoluta certeza de que Él puede obrar aquellos mismos milagros de su ministerio terrenal, también los puede hacer para este tiempo. Es por eso que el mensaje de hoy se tituló Las casas son lugares de sanidad. Dicho de otra manera, la iglesia en la casa es un lugar de sanidad física, sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad emocional. Y la sexta lección que aprendemos aquí es que el Señor Jesús mostró esa disposición de solucionarle el problema a este hombre. De la misma manera, nosotros acerquémonos con esa confianza de que el Señor Jesús va a mostrar la misma disposición. Estamos
de regreso al diseño original, la iglesia en casa. Estamos de vuelta al modelo de iglesia que Cristo fundó, la iglesia en casa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender y que el Señor añada bendición a este mensaje, a esta segunda razón por la cual establezcamos y multiplicamos la iglesia en casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos, porque esta ocasión hemos aprendido la segunda razón que demostraste en tu ministerio terrenal de cómo establecer la iglesia en casa. Queremos hacer lo propio también nosotros, Señor. Asístenos con tu Santo Espíritu y trabaja en el corazón de aquellas personas a las cuales le llega esta transmisión y este mensaje. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Apreciado amigo, apreciado hermano, que el Señor pueda bendecirte y que pienses y reflexiones de que la iglesia en casa es un lugar para sanidad. Es un lugar para cumplir el ministerio de sanidad del Señor Jesús anunciado en las profecías. Que Dios te bendiga.